daros las gracias por asistir a esta mesa de debate sobre contratación pública electrónica. Ya Miguel ha hecho las presentaciones de cada uno de nosotros, así que vamos a ir directamente al tema que nos ocupa. Como saben todos ustedes, la contratación pública electrónica va a ser obligatoria en nuestro país y en el resto de la Comunidad Económica Europea en los próximos meses. Estamos a la espera de la transposición de la directiva a lo que será una nueva ley de contratos del sector público, que en estos momentos está en fase de tramitación parlamentaria, a la cual creo que hay alguna que otra enmienda. Y bueno, esa ley básicamente lo que hará es ya definitivamente apostar por el uso de medios electrónicos en la contratación pública electrónica, lo cual no quiere decir, y esto es como vamos a empezar este debate, que la contratación pública electrónica no sea obligatoria ya en estos momentos, ¿no? Porque es un debate interesante y por donde vamos a empezar. Todas las personas que me acompañan tienen proyectos en sus organizaciones de contratación pública electrónica en estos momentos, algunos ya desde hace muchos años, concretamente 5, como es el caso de la Universidad de Almería, que fue la primera universidad en España en apostar decididamente por la contratación pública electrónica. Sigue el Ayuntamiento de Gijón con su proyecto de contratación pública electrónica que hemos podido escuchar a Fernando este mediodía en la sala de comunicaciones. Víctor Almonacid, del Ayuntamiento de Alcira, donde también están contratando electrónicamente desde hace ya varios años y me consta que con muy buenos resultados, ahora nos los comentará. Y luego también tenemos a Javier Martínez de Anta, jefe de servicio de la Diputación de Ourense, donde decididamente se apostó por la utilización de forma masiva de la contratación electrónica hace 2 años y todos los procedimientos en estos momentos de contratación se realizan íntegramente en electrónico. A mí me gustaría empezar, como ya he comentado, con una pregunta para Víctor, para entrar ya en pleno debate, que es, Víctor, bueno, bajo tu posición de secretario general y habilitado nacional, en estos momentos me gustaría hacerte 2 preguntas. ¿Es ya obligatoria la contratación pública electrónica? ¿Se puede exigir a una persona jurídica y a una persona física relacionarse exclusivamente por medios electrónicos? Buenas tardes. La respuesta corta es que sí, se puede exigir por parte de la Administración a una persona jurídica y al revés también. Puede una persona jurídica exigirle a la Administración que le habilite una plataforma para presentar una plica por medios electrónicos. O sea, es decir, base jurídica o soporte legal, pues el artículo 14.2, letra A de la Ley de Procedimiento. La Ley de Procedimiento no es la Ley de Contratos, que, como bien dices, pues no se ha aprobado todavía, la esperamos hacia primavera, pero es el procedimiento administrativo común y tenemos una norma que nos dice que las personas jurídicas, todas ellas, se relacionan con la Administración por medios electrónicos. Por lo tanto, la Administración les puede exigir y ellos pueden exigir a la Administración. Nuestro interesado, vamos a decir estándar, en esos procedimientos, un procedimiento más al fin y al cabo, que es el de contratación, que es un procedimiento administrativo, decía que el interesado estándar, por así decirlo, suele ser una persona jurídica. También contratamos a veces con personas físicas, que no estarían obligadas, pero las personas jurídicas sí lo están. Las personas físicas con algún matiz, porque sabéis que algunas personas físicas, como los profesionales colegiados y los representantes de personas jurídicas, sí que están obligados. Pero bueno, en definitiva, este artículo de la Ley de Procedimiento es el soporte legal para poder afirmar sin ningún género de dudas que en este momento, y también a la espera de la Ley de Contratos, pero insisto, no me hace falta la Ley de Contratos para contestarte, la respuesta es que sí, que es obligatorio, que la licitación sea electrónica con las personas jurídicas, porque la licitación o el procedimiento de licitación es un procedimiento y la Ley de Procedimiento dice esto de las personas jurídicas. Y normativamente, o sea, es decir, imagínate que tenemos en la sala seguro que algún jefe de servicio de contratación de alguna administración que en estos momentos esté pensando, ¿cómo implanto la contratación electrónica? ¿Cómo regulasteis vosotros en Alcira la licitación electrónica exclusivamente de forma electrónica? A ver, antes de que, porque esta reflexión, la de que es obligatoria, la puedo apoyar, como acabo de afirmar, desde la Ley de Procedimiento. Antes de la Ley de Procedimiento, la licitación electrónica no era obligatoria, era voluntaria.
pero soporte legal para implantarla teníamos. O sea, es decir, se nos olvida una cosa, quizás somos el país de ganar siempre de penalti, injusto si puede ser y en el último minuto, pero antes de que las cosas sean obligatorias, son voluntarias. Y si resulta que algo es voluntario y es mejor, más eficiente, más transparente, pues chico, no sé, esperarte hasta 2018, en fin, no voy a abrir ese debate. Nosotros teníamos soporte legal con la ley de con la ley de contratos de 2007, la ley 30/2007 de contratos, apoyada que era un desarrollo de la directiva de 2004, 18-2004, era una ley que ya contenía los elementos normativos, vamos a decir, electrónicos suficientemente válidos como para poder desarrollar o poder implantar incluso una licitación electrónica. Hablo de la Ley de Contratos 30/2007. También podría hablar de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Tenía esto a nivel de legislación del Estado. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Sabes que los secretarios de ayuntamiento pues nos gusta esto de la seguridad jurídica, ¿no? De, bueno, pues adaptar quizá esa legislación un poco siempre distante, que es la del Estado, y poco empática con la administración local, pues siempre tenemos ese punto, ¿no?, de garantista que nos hizo regularlo luego, pues, tanto en la ordenanza de administración electrónica, que desde hace años tiene un capítulo de licitación electrónica, y también en coordinación con el interventor en las bases de ejecución del presupuesto. Redefinimos el umbral del contrato menor, evidentemente bajándolo, eso de 50.000 euros es un poco alto para la administración local, y estableciendo que la plataforma de licitación era obligatoria en algunos supuestos y voluntaria en otros supuestos. Pero bueno, con la base legal del Estado de las leyes de 2007 y ese desarrollo, vamos a decir, dentro de la potestad reglamentaria local de los ayuntamientos, ordenanza de administración electrónica y bases de ejecución del presupuesto, le dimos la cobertura legal para poder implantarlo y para poder, de facto, implantar y utilizar la plataforma. Quería abundar en lo que ha dicho Víctor, que efectivamente en este momento, aparte de la Ley 39 de 2015, tiene una previsión específica de ese colectivo de personas físicas que no contratan o no están obligadas a contratar con nosotros por vía electrónica. Aprobando una norma reglamentaria, podemos imponerle ese modelo de contratación. O sea que por esa vía quedaría cubierto todo el espectro de contratistas que podemos tener en una administración en este momento. Gracias. Bueno, hablamos de contratación electrónica. Históricamente, en España, la licitación electrónica, que al final es lo que en Europa y la directiva nos dice que tenemos que cumplir con ella, que es la fase de publicación hasta la fase de adjudicación, históricamente en España ha sido lo menos desarrollada, ¿no? Nos hemos centrado más en el expediente interno de contratación y ahí, desde luego, en estos momentos estamos viendo proyectos en las administraciones públicas en la que se están en determinados departamentos de contratación montando expedientes ad hoc para esos departamentos, en vez de un tramitador de expedientes que pues transversal a toda la organización, ¿no? Y que realmente esté integrado pues con otras soluciones que pueda haber de cara al front office, como puede ser la licitación electrónica. Y Fernando, me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque yo sé que en Gijón ya lleváis muchos años con la administración electrónica montada y tenéis un modelo bastante similar a lo que estoy comentando, ¿no? A ver, es que entendamos qué es la contratación electrónica. Si lo establecemos dentro de lo que serían los flujos de información de una organización, la contratación no deja de ser un subproceso dentro del proceso de contratación. Es el vertical que da valor al procedimiento de contratación, que previamente estaría la preparación del expediente y luego, a partir de la firma, estaría la ejecución del contrato que se adjudica, que se suscribe. Entonces, al final, no deja de ser otro procedimiento más y tiene que estar gestionado por la herramienta de BPM, de gestión de procesos que tengamos en la organización. ¿Qué replicamos? ¿Otro portafirmas más? ¿Cuántos portafirmas tenemos? ¿Cuántos gestores de expedientes tenemos? ¿Cuántos gestores de procesos tenemos? Al final, el gestor de procesos tiene que ser único y el procedimiento de contratación debería de ser otro procedimiento más del catálogo de procedimientos y gestionado con la misma herramienta que gestionamos el resto de procedimientos de la organización. ¿Qué sucede? Que como sucede con subvenciones o como sucede con otros procedimientos singularizados, el sancionador tiene unas particularidades y en contratación electrónica esas particularidades se tienen que cumplir o se tienen que cubrir con una plataforma específica de licitación electrónica que nos cubra el vertical de la licitación, de todos los procedimientos de contratación.
que a partir de ahí podamos crear una herramienta o un proceso o una solución de gestión de contratos. Personalmente, mi opinión, es meter ruido. Es meter ruido a la hora de generar, a la hora de construir futuras integraciones a nivel de interoperabilidad interna y interoperabilidad externa. Porque, ¿qué haces? Otra vez abres los sistemas y los relacionas a nivel externo con Place, por ejemplo, a la hora de publicar, o con el boletín oficial, con el DUE, etcétera, si lo necesitas también para la otra herramienta de expedientes, que también tienes que hacer lo mismo. Entonces, a ver, como decíamos esta mañana, o yo trataba de explicar esta mañana, uno para todo. La gestión de procesos, una. Lo que tenemos que montar son soluciones que sean abiertas e interoperables, con carácter interno y externo. Y analizar organizaciones, y veréis, yo cada vez que hablo con compañeros de otros sitios y me dicen, tenemos 5 portafirmas electrónicos, digo, hostia, mal negocio, vamos mal, tenemos un problema. Tenemos 5 gestores de expedientes, un problema. Eso es como a nivel de un vehículo, de un coche, si tenemos 5 piezas diferentes de un mismo vehículo y queremos que además luego funcione y que vuele, porque muchas veces pedimos hasta que vuele. Bueno, yo totalmente de acuerdo con Fernando. El expediente de contratación no deja de ser un expediente más que se nutra con aportaciones de diferentes departamentos. Si todos los departamentos funcionamos con la misma plataforma, evidentemente el sistema funcionará mejor. El departamento de contratación puede llevar la responsabilidad, pero lógicamente va a intervenir la secretaría, va a intervenir intervención, va a intervenir el servicio proponente y lógicamente si todos estamos en la misma autopista, el funcionamiento lógicamente va a ser mucho más coherente y homogéneo. Ello no obsta para que en determinadas fases del procedimiento haya que manejar a lo mejor plataformas específicas. Me refiero, por ejemplo, si estoy licitando un contrato de obras y con carácter previo a lo mejor tengo que tramitar un expediente expropiatorio, que ya sería uno diferente con una herramienta específica. Y probablemente en la fase de licitación, que dentro del expediente de contratación está en el medio, entre una fase de preparación inicial, una fase de licitación y una fase de ejecución, probablemente ahí sí sería deseable, y de hecho estamos funcionando así los que estamos metidos en este campo, una plataforma específica de licitación electrónica. Pero, insisto, no para todo el procedimiento, sino para una fase específica que por sus características propias así lo demanda. En general, yo no, soy partidario de una plataforma única y homogénea para todos los departamentos. Disculpar, porque aquí, además, se nos ha acabado la fiesta. Si queremos que cumpla el ENI, ¿qué hacemos? ¿Que cumpla el ENI 5 plataformas, 3 o 2? O sea, seamos inteligentes. Que esto de tener 5 gestores de expedientes y que los 5 cumplan el ENI, que tengan metadatos, que tengan su archivo electrónico, etcétera, cuidado, ¿vale? Que nos vamos a meter en un festival que luego sostenerlo en el tiempo, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Porque al final manda la hoja de Excel también y tarde o temprano nos pedirán en qué estamos invirtiendo los recursos o dedicando los recursos. Sin duda. E incluso insisto en aquellas administraciones que por su propia naturaleza tienen vocación de asistencia o cooperación, que es el caso nuestro, el caso de la Diputación. El modelo nuestro de gestor de expedientes que acabamos de adjudicar, vamos un poco tarde en este sentido, ha previsto la posibilidad de que los ayuntamientos de la provincia puedan incorporarse a ese sistema, porque entendemos que, lógicamente, interactuamos con ellos habitualmente a través de planes y programas de cooperación. Y aunque evidentemente no va a determinar el que la relación no sea posible, si la plataforma no es lo mismo, nos lo va a simplificar muy mucho. Por eso hemos optado por ese modelo y en la medida de lo posible vamos a tratar y a propiciar que los ayuntamientos se incorporen al sistema que hemos seleccionado. Hemos hablado ya en otras mesas de debate en las que hemos coincidido Israel, Fernando, Víctor, de que realmente el reto de la implantación, de la buena implementación de un proyecto de estas características de contratación electrónica no es un reto tecnológico, ¿no? Es decir, la tecnología existe distintos modelos, incluso además en el mercado. ¿Qué nos podéis contar? Todos estáis sufriendo, algunos habéis sufrido en vuestras carnes lo que es implementar un proyecto a nivel de organización de contratación electrónica. ¿Qué nos podéis contar al respecto? A las personas que en estos momentos puedan estar en la sala con este reto por delante en los próximos meses, ¿no? Bueno, buenas tardes. Pues empiezo yo. Lo primero que hay que tener claro es la voluntad. O sea, esto, como en todo, es la cabeza la que manda en esto, en grandes retos y en todo lo demás. Si hay una voluntad clara de ir hacia la licitación electrónica,
Y además es que no queda otra, como decía José Luis, como decía Víctor, es que esto es cuestión de tiempo, somos muy españoles y nos gusta esperar hasta el último momento, pero es que ya el último momento está demasiado próximo. Lo que es realmente importante es tener las ideas claras de a qué se quiere ir, analizar un poco el proceso, pero sobre todo tener voluntad y tener muy claros cuáles son los principios que van a regir este proceso. O sea, va a haber momentos de mucha tensión, va a haber momentos de miedo, de pánico incluso, pero hay que ir con paso firme hacia lo que ya es obligatorio. Estaba leyendo ahora mismo el subtítulo del Congreso, que decía el reto de crear valor público para el ciudadano. Me comentaba antes Trinidad Llera, que me la ha encontrado fuera, y decía que va a dar una conferencia en la que intenta ponerse en la cabeza del ciudadano, y estaba yo intentando hilar una cosa con la otra, de que nosotros, en el fondo, la gente que trabajamos en contratación lo tenemos muy claro, o sea, sabemos cuál es el valor público que tenemos que darle al ciudadano, nos podemos poner perfectamente en la cabeza de las empresas porque sabemos qué es lo que necesitan, sabemos qué es lo que quieren, licitar rápidamente, de una manera sencilla, de una manera rápida, y de manera increíble somos tan tontos que no lo hacemos. O sea, estamos debatiendo sobre la innovación, sobre lo bonito, sobre lo tal, y tenemos procesos en los que ya debería estar el 100% de las administraciones y seguimos sin hacerlo. Entonces, claro, todo esto queda como muy carente de realidad, como ahora, ¿qué va a querer una empresa hacer? Pues mira, una empresa, te lo digo en 0,2 segundos, una empresa quiere licitar desde su despacho sin tener que gastarse 3.000 o 4.000 euros en fotocopia, en apoderamiento y en historia. Eso es lo que quiere la empresa. Y si encima se puede ganar el concurso o puede ganar el contrato, y si además le queda claro por qué lo ha ganado o por qué no lo ha ganado para ir mejorando, pues ya tenemos ganado. Ese es el origen de todas estas cuestiones de innovación de tal, y que en el tema de la contratación lo olvidamos completamente. Entonces tenemos que centrarnos realmente en lo que vamos. Tenemos que centrarnos en que lo importante son las empresas, lo importante es el proceso y lo importante es crear valor económico y valor en la empresa. Para nosotros eso ha sido claro desde un principio y siempre hemos apostado por dar un enfoque a la empresa y un enfoque al proveedor, y hemos valorado muchísimo precisamente ese enfoque a los proveedores, la formación a proveedores, para la única manera de paliar, en cierto modo, la inevitable resistencia al cambio. A ver, yo creo que en primer lugar todos estos procesos de innovación en la gestión o de mejora de la gestión es un tema de actitud, de querer. Primero, si queremos, querer es poder. Entonces, ¿queremos hacerlo? Y muchas veces en los proyectos ahí decimos, esto lo vamos a hacer, lo queremos hacer de verdad, porque si no, no gastemos el tiempo y no nos metamos en ello. Y también os decía esta mañana, no nos autoengañemos, es un tema de voluntad. De acuerdo, régimen jurídico existe, nos van a obligar también, pero si lo vamos a hacer mal y nos vamos a autoengañar, tampoco sirve de nada. Entonces, al final, a nivel organizativo, ¿qué supone? Otro proceso de cambio más, una adaptación nueva. Por eso las organizaciones y las administraciones públicas tenemos que ser cada vez más orientadas a una adaptación permanente al entorno, al contexto, que nos sucede con administración electrónica, con contratación electrónica, y nos sucede con otras muchas cosas más. Y somos organizaciones que a nivel organizativo, de estructura organizativa y a nivel de perfiles profesionales, no estamos preparados para una adaptación permanente al entorno. Y esto es tan sencillo como decir, cada vez que pase algo tenemos que adaptarnos y tenemos que acostumbrarnos a asumir, a dar respuesta a esas demandas de la sociedad. Sin duda, principio de legalidad, hay un ordenamiento jurídico que tenemos que cumplir, pero hay mucho más que el ordenamiento jurídico, que es una cuestión de voluntad, de servicio público, de aportar valor a la sociedad. Y eso tenemos que hacerlo desde la administración pública. Y estamos muy comóditos todos los días en nuestro trabajo, diciendo, bueno, pues no me suba a este reto. Y son retos que tenemos que ir asumiendo, pero cada uno en su propio puesto de trabajo. Porque el cambio empieza por nosotros mismos, por la persona individual. Si no cambiamos nosotros, no podemos exigir que cambien los demás compañeros de la organización. Entonces, cuando llegamos todos los días es, ¿qué voy a cambiar hoy? ¿Y cómo voy a hacerlo diferente? Y cada uno de los que estamos aquí. Y si no nos creemos eso, poco podemos ir con discursos por ahí de, vamos a cambiar esto, vamos a incorporar contratación electrónica. Sí, bueno, la pregunta de José Luis era si la tecnología es, ¿no?, lo único. Evidentemente no. La tecnología es un instrumento, es un medio para un fin, absolutamente instrumental, y en ningún caso es el objetivo. Es simplemente una herramienta que nos facilita el objetivo. Israel se ha centrado muy bien en esa también necesaria, muy necesaria gestión del cambio a nivel de las empresas. O sea, es decir, mal vamos si la Administración
desarrolla una serie de servicios o habilita una serie de plataformas que luego las empresas pues ni siquiera saben que existen ni utilizan, evidentemente. Y luego la otra parte, que es la parte interna, que es la de la gestión, evidentemente, del cambio, de las resistencias al cambio. También un poco lo que decía Fernando, o sea, es decir, aquí tenemos organizaciones que no están preparadas para, pues, para tantos cambios en tan poco tiempo, pero tenemos que gestionar eso. Es decir, la tecnología, yo con una ley en el BOE y con un software, con esas dos cosas, ¿no? Vamos a decir, la parte legal y la parte tecnológica, no voy a ningún lado. Lo que tengo que hacer es gestión del cambio. Y cualquier implantación de cualquier proyecto pasa por una gestión interna que es mucho más una cuestión de recursos humanos que de tecnología o de ley. Muchísimo más. Y mis compañeros de mesa y todos los que están aquí, todas las personas que están aquí, que estamos inmersos en proyectos de este tipo o similares, pues yo creo que sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar contar con todo el mundo. Yo creo que estas cuestiones tienen que hacerse con participación. Normalmente estos planes estratégicos brillantísimos que vienen desde arriba, desde una persona o dos personas, una cúpula pensante en las vamos a decir, esferas medias de la organización y bajas, con todos los respetos, de alguna manera se percibe como algo que no va con ellos, que de repente el ayuntamiento ha comprado una plataforma y vienen unos chicos, unas chicas a darnos formación, y ahora nos dicen, nos obligan prácticamente. No, hay que explicarlo mejor, hay que hacer muchas reuniones. La administración electrónica, paradójicamente, es la que más nos obliga a vernos las caras, y bueno, pues lo que digo siempre, organizarse, un comité de dirección estaría bien, muchas reuniones, que llegue, digamos, el discurso a todo el mundo. Y no solo que sea unidireccional, sino que alguien también, si tiene algo que decir, y aquí ya el principio de jerarquía casi que nos tenemos que olvidar de él, porque todas las personas en un momento dado pueden tener buenas ideas o buenas aportaciones, pero en definitiva gestionar el cambio es una cuestión de recursos humanos, una cuestión que tiene que ser estratégica. Evidentemente un plan estratégico pues sería una buena cosa en el cual se integrara la licitación electrónica, pero que no fuera lo único, junto con otros ítems. Y luego a nivel de lo que es interno, la gestión, tiene que darse mucha información, mucha formación y contar con todo el mundo. Y esa es la manera de intentar minimizar esas resistencias al cambio que, por cierto, las vamos a tener igual. También para no pintar lo más bonito de lo que es, porque resistencias va a haber siempre, de los políticos, de algunos funcionarios, incluso algunos funcionarios importantes. Palos en la rueda va a haber siempre. Lo que pasa es que, también, como siempre digo, la resistencia al cambio es fuerte, pero el cambio es más fuerte que la resistencia. Javier, tú que acabas recientemente, ya llevas 2 años, ¿no? Contratando de forma electrónica, todo esto de la gestión del cambio en tu propio equipo, entiendo también que en el propio mercado, ¿no? En los propios operadores económicos, también pues ha suscitado este tema de la plataforma de licitación electrónica. Habrá algunos que están más de acuerdo que otros, ¿no? Pero hay un tema muy claro y que yo creo que todos los que estamos en la mesa podemos estar de acuerdo, que es que el mundo está cambiando y el ciudadano está cambiando, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? La forma de relacionarse del ciudadano. Y además vosotros, los departamentos de contratación, que durante los últimos años hemos visto, ¿no? Pues todo lo que ha pasado en España en relación a la contratación pública, ¿no? Que estáis más en el centro que nunca del ojo del huracán. ¿De qué forma, por ejemplo, en tu organización te ha ayudado la licitación electrónica desde el punto de vista de la transparencia en la gestión, ¿no? Es decir, ¿cómo te ha ayudado la contratación electrónica? Bueno, en principio, lo que tiene bueno la licitación electrónica, nosotros después no tenemos un volumen muy grande, hemos licitado en estos 2 últimos años unos 30 millones de euros, pero sí bastantes contratos, más de 1000 contratos. En principio hubo cierta resistencia de los licitadores. Oye, que me estás metiendo en un tema que yo no domino, esto es una provincia pequeña, los contratistas normalmente son de perfil medio pequeño. Pero en cuanto empezaron a manejar la plataforma con la asistencia de los gestores de la misma y también del personal de la Diputación, empezaron a verle las virtudes.
Al cabo de 3 meses no teníamos más que parabienes, sinceramente, porque para ellos es un mecanismo muy cómodo, desde su casa, a cualquier hora, pueden presentar una oferta, hacer una consulta por correo electrónico que nosotros le contestamos a través de la plataforma. Tienen claro que es una plataforma segura, no se pueden modificar las ofertas, no se pueden abrir ofertas antes de que acabe el plazo de presentación. En ese sentido se le da certidumbre y seguridad. Y luego es un mecanismo también transparente. Ven la licitación, antes nosotros en las aperturas de plicas teníamos mucho más público, ahora cada vez tenemos menos. Cierto que, abundando en lo que preguntaba José Luis, nosotros hemos también hecho un esfuerzo. Entendíamos que, ya que nos metíamos en el tema de la licitación electrónica, que le pedíamos a nuestros contratistas que hiciesen ese esfuerzo, también teníamos que hacer un esfuerzo de mayor transparencia por nuestra parte. Lo primero que se nos ocurrió fue decir, pues vamos a retransmitir las aperturas de plicas para que esta gente no tenga que venir aquí y pueda verlo desde su casa. Enfocámosla en pantallita, donde sale la plataforma, y allí ven los precios que están saliendo. Y lo que procuramos es, aquí en principio ya fijaba la ley 3092, en el artículo 35, el derecho del administrado, del ciudadano, a acceder a todos los documentos que obren el expediente y que tengan la condición de interesado. Dice, no, vamos a adelantarnos y no que nos lo pidan. Nosotros queremos que lo tengan desde ya, aunque no lo pidan. Entonces, lo que procuramos es publicar todos los documentos del expediente de contratación en el perfil del contratante, y cuando hacemos licitación electrónica también remitírselos a través de la plataforma. Me refiero con ello fundamentalmente a aquellos documentos que tienen valor para la motivación de la resolución final. Léase actas de apertura de documentación, de proposiciones económicas, informes de valoración, propuestas de mesa de contratación y, por supuesto, también las resoluciones y los contratos que ponen fin al expediente. Desde ese punto de vista, la experiencia nuestra al cabo de 2 años es francamente positiva. Siempre hay temas, evidentemente, como decía Fernando, esto es una carrera de fondo, hay que mejorar todos los días, hay que procurar progresar, siempre hay cuestiones que resolver, pero bueno, en esa línea estamos, y yo creo que sí es un buen instrumento la licitación electrónica para hacer, lógicamente, una contratación mucho más eficiente y transparente en ese sentido. Si estamos hablando ya de una gestión pública avanzada, al final lo que estamos hablando con contratación electrónica es de generación de datos que tenemos que publicar en conjuntos de datos abiertos para que el proceso de rendición de cuentas y lo que es la propia auditoría del proceso de contratación y de compras se realice por la propia sociedad y por sectores que puedan estar interesados. Y eso es de verdad lo que ganamos con este tipo de instrumentos. Porque hay una gran desconfianza en el sector público, en la administración pública, en general en los procesos de contratación. Los que trabajamos en el sector público, en la administración pública, sabemos que la sociedad pone el foco en los procesos de contratación. Dice, ¿qué está pasando? Y aquí lo que nos permite es, si de verdad estamos trabajando con la contratación electrónica, la de verdad, la que descomponemos en formularios, los pliegos, y donde los licitadores pueden informar a través de un formulario, y aquellas partes del formulario que no sean confidenciales por protección de datos o por temas de privacidad, para temas de competencia, etcétera, que se publiquen. Y lucir taquígrafos. Y ahí está, reforzar la confianza de la gestión pública. Eso es un gran paso que tenemos que ir dando. En nuestro caso, inicialmente, yo recuerdo que nos llamaban algunos proveedores y decían, pero ¿cómo lo habéis podido comprar a un precio tan bajo? Si el que os lo ha vendido es a quien yo se lo compro. No, es a quien yo se lo vendo. De al revés. Decimos, oiga, nosotros que sabemos, mire, el precio lo tiene ahí publicado, hable usted con él. Porque además esto mejora mucho la competitividad del tejido empresarial. Porque todos están compitiendo en igualdad de condiciones y todos tienen la misma información para competir. La presente y el pasado, el histórico. Entonces, aquí empezamos ya a hablar de analítica de datos, etcétera, y de ahí es donde tenemos que trabajar más allá de la transparencia, sino ya de administración abierta. No, sí, es que estaba pensando precisamente en eso, que es que al final todo esto para mí, o sea, desde mi perspectiva, que yo no es que sea ni muchísimo menos ni un erudito ni un experto en nada de eso, mi perspectiva de todo esto es que al final lo que se trata es que cogemos todos los datos, los tenemos ya convertidos a un formato usable y los podemos poner a disposición de lo que sea necesario. O sea, antes yo recuerdo, ha ido 2 flashbacks en este proceso de contratación que me han venido ahora de repente. Uno cuando Víctor comentaba lo de la ley, el texto refundido de la ley de contratos del sector público, la de 2007, buscando en la disposición adicional de 16ª, que parece ser que decía algo de contratación electrónica, y ahí nos agarramos nosotros como un clavo ardiendo
y una normativa de la Junta de Andalucía y de Economía y Hacienda que nos permitía, aquello, no utilizar el registro, aquello era maravilloso, y yo casi me consideraba casi un transgresor de la ley y todo, bordeándola de esa manera. Yo decía, verás tú que acabamos en los tribunales. Ese flashback a mí me ha venido ahora, y ahora cuando hablaba Fernando, lo mismo. O sea, yo recuerdo cuando nosotros el Tribunal de Cuentas y la auditoría, las auditorías que nos hacían y todo eso, nos venían a pedir datos y teníamos que ir rebuscando folio a folio para encontrar el importe, algo tan absurdo como el importe de adjudicación de un contrato o el CIF o la razón social del licitador. Datos que son ahora mismo inmediatos. Eso es importantísimo, eso es algo que el ciudadano tiene que aprender a valorar, que las empresas, sobre todo, que son, desde mi punto, vuelvo a insistir, ya en este lado, los grandes interesados, que no haya tanto control en la licitación, en la contratación pública, y son datos que se les da y que pueden aprender y pueden ver en qué están fallando y qué está eso. O sea, al final lo que acabamos haciendo es anticipar esos datos que deberían haber tenido desde hace muchísimo tiempo y que ahora la tecnología nos permite tener, que los graban ellos directamente. Pero volvamos a la necesidad de cambiar. Entonces el pliego ya no está en PDF, el pliego está descompuesto en estructuras de datos. Y ese es el cambio de verdad que tenemos que hacer, y ese es el proceso de digitalización de la administración. Es cambiar diferente. Y entonces la valoración la hacemos previamente, que es lo verdaderamente difícil. No cuando ya veo las ofertas hago la hoja de Excel y valoro. Valoro previamente, meto los requisitos de valoración, transparente para todo el mundo, todos los formularios están normalizados, las empresas licitadoras los cubren, están encriptados, y cuando se valora con unos criterios y con unas fórmulas que es conocida por todo el mundo. Y que te lo hace el proceso automático, incluso lo puedes abrir. Porque hay, insisto, menos el apartado que es confidencial, lo demás, pero hay que cambiar, hay que pensar diferente. Porque si vamos a pensar igual y a subir los pliegos a la plataforma, no sirve de nada. Bueno, sí, sirve de hacer algo, bueno, eso, seguir ahí creyendo que estamos haciendo contratación electrónica y es administración electrónica 1.0, la de hace 2 años o 3 o 4. Sí, de hecho a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es cuando yo empecé en este mundo de la contratación electrónica, ¿no?, en el año 2010, bueno, veía algunos ayuntamientos, ¿no?, que tenían un gestor de expedientes ya de contratación, ¿no?, en su día, y realmente gestionaban la oferta en papel, ¿no? Es decir, ¿y qué hacían? Bueno, pues básicamente llegaban las ofertas, las digitalizaban en unos escáneres, y la subían a ese gestor de expedientes, ¿no? Entonces, claro, al final no tenía mucho sentido, ¿no? Realmente el sentido es cerrar ese círculo, ¿no?, y realizar la contratación íntegramente por medios electrónicos. Pero, ¿por qué este miedo, no? O sea, al final, España, en el entorno de la Comunidad Económica Europea, estamos a la cola en licitación electrónica, ¿no? Y tenemos un ejemplo bien cercano, que es el caso de Portugal, ¿no?, que un país mucho más pequeño que nosotros, o el caso de Holanda, ¿no?, que es 1/3 de España, donde ya llevan años y años desarrollando un mercado de la licitación electrónica con un modelo, además, totalmente distinto al modelo español, porque allí, a diferencia de la Administración General del Estado, allí no han pensado en desarrollar su plataforma de licitación, ¿no?, han homologado un mercado de proveedores. Pero ¿cuál creéis que es realmente el miedo, ¿no?, que ha existido en España bueno, no sé si llamarlo miedo, ¿no?, pero ¿por qué se ha desarrollado más la parte interna que la parte externa, ¿no?, la parte de licitación electrónica? Es que, ¿puedo ser políticamente incorrecto? Vamos a ver, España, hay que decir lo bueno y lo malo. España es uno de los países punteros con muchísimos matices en materia de administración electrónica, con muchísimos matices, no quiero desarrollarlo ahora. Y España es uno de los países postreros, que es lo contrario de puntero, en licitación electrónica. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué es eso así? Pues es así por la corrupción. O sea, es decir, lo que no tiene sentido es un poco lo que apuntabas. Tenemos un expediente con 10 trámites, por decir una cifra redonda, del 1 al 3 electrónico, el 4 en papel, el 5 en papel también, el 6 electrónico, el 7 en papel. Y luego ya, cuando va al pleno, depende de, ¿no?, si tenemos órganos colegiados, no tenemos. Aparte de que es ineficiente, porque no hay nada que sea menos
menos válido y menos eficaz que la administración híbrida. O sea, para entremezclar el papel con lo electrónico, para eso nos quedamos con el papel y ya pasaremos a lo electrónico cuando podamos, o en 2018, como dice todo el mundo. Por cierto, estamos en 2017, ¿eh? Esa excusa tampoco le queda mucho tiempo. Pero aparte de que es ineficiente, o sea, lo que al final, lo que yo estoy ya convencido y no creo que no hemos venido aquí para disfrazar la realidad, lo que está claro es que la contratación electrónica ata en corto la posibilidad de hacer trampas en los procedimientos de licitación pública, porque lo electrónico deja rastro y porque lo electrónico, la utilización de una plataforma, te obliga a abrir esa licitación. Si lo publicas en el perfil de contratante, pues ya sabes que se va a enterar todo el mundo. El famoso negociado sin publicidad, que afortunadamente la ley de contratos parece que se lo va a cargar, la nueva ley de contratos me refiero, no tiene ningún sentido el negociado sin publicidad. ¿Qué es eso de negociado sin publicidad? Que invito a 3 empresas, la que es más otras 2. El contrato menor, hasta 50.000 euros, 50.000 euros en contratos de obra masiva, en un ayuntamiento de 500 habitantes. Se puede adjudicar a dedo, eso es legal. ¿Cuántos contratos de más de 50.000 euros de obras hace un ayuntamiento muy pequeño? Quiero decir, al final, nada de eso era electrónico, aparte que la ley también tiene lo suyo, pero bueno, nada de eso era electrónico. ¿Por qué? Porque permitía el mangoneo, en fin, cada uno que utilice la palabra. Si corrupción les suena muy fuerte, digan malas prácticas, que en realidad es corrupción, pero bueno. Claro, la licitación electrónica no te deja hacer eso. Y si lo haces, quedas retratado. Que eso para el juez pues es una bicoca, porque ya sabe ahí, incluso en la propia plataforma, para trabajar, para entrar, tienes un rol, ¿no? Y se sabe quién ha hecho cada cosa. Evidentemente. Eso puede haber sido el motivo, puede haber sido uno de los motivos por los que la licitación electrónica en 2017 está muchísimo más implantada en Portugal o en Holanda, como has referido, que en España. Pues sí, la respuesta es que sí, y no solo puede ser uno de los motivos, sino que, en mi opinión, es el motivo principal. Ahora ya no sé si estoy expulsado del Congreso. A ver, yo creo que es una cuestión multivariable, como siempre, porque probablemente, a ver, si hablamos de nosotros en nuestro caso, que prácticamente toda la experiencia que tenemos, y ahora estamos ya empezando con los mayores, es con los menores. Nosotros, por ejemplo, hemos incrementado el índice de rotación de las contrataciones menores a más de un 65%, estamos ahora mismo, de índice de rotación. Quiere decir que cada 100 contratos, 60 y pico % se adjudican a proveedores diferentes, en menores. Claro, esto pensar hacia afuera. Somos muy autocríticos, sí. Zona de confort, no queremos cambiar, querer es poder, etcétera, todas estas cosas. Pero también hay que pensar fuera, que hay proveedores que están muy a gusto en la burra, y principalmente en los menores. Y si lo hablamos en un contexto local, donde dicen, oiga, usted no me abra esto, que yo aquí tengo mi nicho de negocio, no quiero que venga nadie de fuera. Y eso en la realidad de la contratación pública española sucede, en los menores sucede. Entonces, por eso nosotros empezamos con los menores. Nosotros empezamos con los menores porque la clave era, vamos a utilizar este proyecto para mejorar la competitividad del tejido empresarial, para que se sumen al comercio electrónico, porque tarde o temprano esto se va a abrir, y quien antes empiece y antes esté entrenado va a golpear 2 veces. Flaco favor están haciendo los líderes políticos de cualquier municipio pequeño o provincia en cerrar esto a cal y canto y decir aquí que no entre nadie, porque nos van a entrar a degüello, y el que llegue el último va a llegar peor, y el que golpee primero va a golpear mejor. Entonces, veámoslo como una ventaja competitiva, y hay presiones del mercado para que no se pongan en marcha, al menos en contratos menores. Y nosotros las hemos padecido. Y cuando hablamos con compañeros de otros ayuntamientos les decimos, oiga ustedes, ¿y por qué no lo ponen en marcha? Y dicen, uy, mi diputado provincial dice que esto ni de coña. Mi alcalde me dice que esto ni de coña. Y al final lo hemos puesto en marcha con criterios objetivos de valoración y tenemos un 70% de adjudicaciones de la región de Asturias. Y tenemos en otros ayuntamientos y diputaciones o administraciones públicas que utilizan la misma plataforma de contratación electrónica, donde nuestros proveedores están compitiendo con otros, que al final es lo que tenemos que decir, que sean competitivos. Porque si al final tengo 100 de presupuesto y se los voy a dar a mis proveedores locales, se acabó la contratación electrónica. No sirve, o sea, no nos engañemos. No, sí, es lo que hablábamos, y al final el impacto de la
el estudio sobre el impacto de las directivas europeas es lo que decía, que la contratación, la licitación electrónica lo que iba a producir es un gran impacto sobre la pequeña y mediana empresa, sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es cierto, o sea, eso en la experiencia que nosotros llevamos, la de los datos que da Fernando de rotación de proveedores, son brutales, son la envidia, por lo menos la mía. Desde luego, son poder conseguir una rotación tan grande de proveedores en contratos mayores, lo que son los contratos más grandes, en nuestro caso lo veo un poco más difícil, pero para mí sería, vamos, envidiable conseguir esa rotación de proveedores. Y es lo que se trata, porque eso lo que te da es una sanidad del tejido empresarial, del tejido de la micro, de la MIPYME, es buenísimo. Al respecto de lo que decía Víctor, de que estamos en 2017, en mayo del año pasado, dijo lo mismo en Valencia, en 2016, de ojo que estamos en mayo de 2016, el 2018 le escucharemos decir lo mismo. Y al respecto de lo que comentaba Fernando, de la digitalización de los formularios y eso es una realidad, pero es que eso es una posibilidad que se abre ahora con la ley nueva. Cuando ya se establece la declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos, cuando se establece antes, porque yo antes, cuando nosotros empezábamos con esto y eso, pues claro, dicen, no, es que me tienes que traer la escritura. Es que nosotros cuestionábamos hasta que se pudiesen presentar fotocopias. Se nos ha llegado a cuestionar en algunos de los casos que nos han dicho que los bastanteos de poderes, las fotocopias, que no eran del todo legales. O sea que ahora ya hay un caldo de cultivo muy bueno y hay una normativa, a raíz de lo que decía Fernando, hay una normativa muy buena que permite el salto a un nuevo modelo de contratación electrónica, como es precisamente el uso de los formularios electrónicos, el documento europeo único de contratación, todas estas cosas que van a dinamizar muchísimo el proceso de preparación de la documentación de proveedores. Abundar en lo que han dicho mis compañeros y luego, en la medida de lo posible, donde la organización lo posibilite, me refiero a nivel político, también es claro que debemos insistir en el concepto que ya se vertió aquí de servicio público. Los funcionarios somos servidores públicos y que tenemos que dar el mejor servicio posible a nuestros ciudadanos. Y la sociedad está demandando una administración electrónica. En el campo nuestro de la contratación es evidente. Las empresas están formadas, están capacitadas, pueden hacerlo, incluso en el sitio más pequeño de España y remoto, y solo tenemos que tener desde las propias organizaciones, allí donde nos dejen, el impulso necesario para dar un pequeño giro, un pequeño cambio de tuerca para implantar el modelo. Sinceramente, puede haber una pequeña resistencia de la propia organización. En la mía lo hubo, evidentemente. Los funcionarios, en principio, quieren lo cómodo. He hecho esto siempre, ¿por qué me lo cambias? Pero tiene que ser una cuestión de voluntad. Bueno, vamos a hacerlo y a partir de ahí vamos a decidir la manera que sea más fácil para vosotros, pero vamos a hacerlo. Y con esa decisión todas las resistencias están. También es una cuestión de voluntad, evidentemente. Gracias. Y hagamos un esfuerzo e intentemos objetivizar lo subjetivo, porque con eso ganaremos todos. O sea, que todas las variables que podamos establecer con un criterio objetivo de evaluación, como puedan ser criterios sociales, de empleabilidad, de sectores subrepresentados, de criterios medioambientales, etcétera, si lo llevamos a un valor donde tengamos una fórmula previamente, es lo suyo. Porque es conocida por todo el mundo, nosotros nos vamos a quitar presión y es difícil el cambio, pero una vez que entras en esta dinámica es mucho más cómodo y es mucho más claro para todo el mundo, con mucho más rigor. Y encima ahí es donde te permite que la gente se lo cree cuando el proveedor dice yo compito en igualdad, porque sé dónde estoy, sé mis fortalezas, sé dónde puedo ganar y dónde no puedo ganar. Incluso si no me puedo presentar, no me presento. Pero no engañemos a nadie y no, con la parte de los subjetivos, que luego sabemos lo que pasa con el 50% de subjetivos, que muchas veces es muy interpretable. Pero a mí me ha dicho un amigo, Fernando, no en mi caso, un amigo que sabía esto de contratación, que ahora lo que se hace es dirigir hacia las prescripciones técnicas. En la elaboración de las prescripciones técnicas ya vienen dirigidas hacia una empresa. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, aquí esto del final es que hay que pegar un golpe sobre la mesa y poner las cosas, decir las verdades como son. O sea, si tú estás sacando un expediente y lo estás sacando que desde la génesis, desde el origen, y esto Pilar Batet se acordará de lo que estamos hablando, porque ella lo defiende mucho. Desde el origen ese expediente viene viciado, mal favor le estamos haciendo si por mucho que apliquemos sistemas electrónicos, mientras no demos toda la publicidad posible, le estemos haciendo todo. Nosotros los negociados sin publicidad, que lo utilizamos porque es un recurso que permite la ley, y no, si no lo utilizásemos seríamos raros,
no digo diferentes, como dice la canción, raros por lo menos. Nosotros lo que hacemos es darle toda la publicidad posible, lo colgamos en el perfil del contratante, cualquiera que quiera se puede presentar, lo colgamos en nuestra plataforma de licitación, con una comunidad de 120.000 proveedores, entonces tratamos de que ese negociado sin publicidad sea lo más abierto posible, con unos criterios subjetivos o objetivos lo más posible, pero bueno, eso son rayas en el agua porque al final vienes a comprar casi, me dice un amigo, que lo que te mandan. Entonces ahí es donde está el auténtico problema de todo esto. Gracias, Israel. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Nos quedamos con varias cosas de esta mesa. Una de ellas es la necesidad de una mayor transparencia en los procedimientos de contratación, que la licitación electrónica pueda ayudar a ello. Nos quedamos también con esa visión del expediente, del tramitador de expedientes a nivel global de la organización y no solo para el área de contratación, el departamento de contratación, y luego pues también los magníficos resultados, que no nos ha dado tiempo a comentarlos, ¿no?, pero que han tenido cada uno de los proyectos que están aquí en cuanto a ahorro y eficiencia, ¿no?, que es también muy importante. Muchas gracias a todos y gracias también a vosotros cuatro por estar hoy aquí. Gracias.